Hoy traemos aquí a nuestro programa al Imperio Romano. Vamos a hablar de su caída y posiblemente podamos reconocer tiempos modernos en varios de sus puntos. El Imperio Romano, alguna vez la encarnación del poder inmutable, el pináculo de una civilización, sucumbió, y no con un estallido repentino, sino con un sonido lento y melancólico de algo que se apagaba poco a poco desde dentro. La caída del Imperio Romano de Occidente, formalmente marcada por la disposición de su último emperador, Rómulo Augusto, en el año 476 después de Cristo, fue más que el fin de una época, fue el colapso de una visión del mundo. Y es que comprender la caída de Roma es entender la vulnerabilidad de cualquier estructura de poder humano. Las bases políticas, legales y sociales del mundo moderno occidental nacieron de esa misma civilización. Y Roma nos enseña que ninguna grandeza es eterna, pero que el final puede ser el crisol de un nuevo comienzo. Antes de que las fronteras se derrumbaran, Roma ya se desmoronaba desde su centro. En el siglo III después de Cristo, trajo consigo 5 décadas de crisis y caos, guerras civiles y una sucesión de vertiginosas asesinatos a emperadores y la evaporación de confianza en la autoridad central. El imperio se veía corroído por su propio peso. La economía romana, sostenida durante siglos por la esclavitud y el botín de la conquista, entraba en un colapso estructural cuando las campañas militares cesaban. Y sin nuevos territorios que conquistar, el flujo de oro se agotaba. La necesidad de pagar a los ejércitos llevaba a una drástica devaluación de la moneda, generando una inflación descontrolada. El campo, el corazón productivo del imperio, se vaciaba a medida que los campesinos huían de unos impuestos insostenibles. Aún más fue el colapso moral de esta sociedad. El antiguo ideal de la virtud cívica, el deber hacia la patria, el compromiso colectivo se desvanecía. La ambición personal suplantó al servicio público. La élite acumulaba riquezas, mientras que las clases bajas caían en la miseria. Y Roma, que alguna vez fue unida con un propósito común, se convertía en un cuerpo dividido que simplemente perdió la voluntad y la fuerza para seguir existiendo. Y mientras Roma se oxidaba, internamente sus fronteras se agitaban. Pueblos enteros como los godos, los alanos y los francos eran empujados por el hambre, los cambios climáticos y la expansión de los hunos desde un Asia central. Y por primera vez en la historia, el centro del mundo se encontraba a la defensiva. El punto de inflexión militar ocurría en el año 378 después de Cristo, en la batalla de Adrianópolis, donde un ejército romano era aniquilado y el emperador valente cayó en combate. Este desastre demostró la vulnerabilidad del ejército imperial y marcaba un punto de no retorno. Para sobrevivir, Roma recurría a una medida desesperada: reclutar a estos mismos pueblos germánicos
como mercenarios, que serían conocidos como los feudati. La dependencia de estas fuerzas foráneas erosionaba la lealtad central. Los generales germánicos ascendieron al poder y el ejército, antes símbolo de unidad, se fragmentaba en fracciones leales a sus propios caudillos, y los emperadores se convertían en títeres manipulados por sus protectores militares. Y el intento de salvar el imperio mediante la división del territorio lo comenzaba Diocleciano y lo afianzaba Constantino, generando dos mitades iguales, el oriente rico y poblado, con una nueva capital próspera, Constantinopla, y occidente rural, económicamente agotado y militarmente débil. Y mientras Oriente florecía, el Occidente se marchitaba. En el siglo V, los emperadores occidentales eran figuras decorativas, niños manejados generalmente por ambiciosos. Las provincias más ricas, la Galia, la Hispania y África, caían ante los reinos germánicos, dejando solo un fragmento de la antigua grandeza en Italia. Y el acto final de este largo drama se desarrolló en Rávena en el 476 después de Cristo. El joven Rómulo Augusto, el último emperador de Occidente, fue depuesto por Odocrato, el jefe de las tropas germánicas, y no fue una batalla sangrienta, sino un cambio administrativo. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla con un mensaje claro: el mundo ya no necesita un emperador en Occidente. Y lo que se ha llamado, o lo que se ha dado siempre a llamar la caída, fue en realidad una transformación. Y es que el mundo romano nunca ha llegado a desaparecer. Sufrió una metamorfosis. La Iglesia conservó el latín y la memoria imperial. El derecho romano sobrevivió y se integró en las leyes de los nuevos reinos germánicos. Su lengua daba origen a las lenguas romances, el español, el francés, el italiano, etc. Y sus ideas sobre ciudades, justicia, razón y ley moldeaban el alma del mundo moderno. Y la caída del Imperio Romano es un espejo que nos advierte sobre los peligros de la corrupción, la desigualdad y la pérdida de la cohesión social. Muestra cómo los imperios colapsan cuando olvidan los valores que lo hicieron fuerte. Y Roma cayó, pero su luz siguió iluminando el camino de quienes buscan comprender el pasado para construir un futuro más sabio. Parece que nada hemos entendido de nuestro pasado. Espero que aún estemos a tiempo. Hasta el próximo episodio y muchísimas gracias por el enorme aumento de audiencia que estamos teniendo. Hasta el próximo episodio.